misioneros que han estado en África platican que los cristianos locales, nacionales allá, nacidos en África, convertidos al Evangelio, tienen una oración en particular especial y ellos oran porque Dios les conceda una buena muerte. Yo creo que si a nosotros nos preguntaran si hemos orado por esto, pienso que varios de nosotros lo hemos hecho. Pienso que lo hemos hecho, tal vez los jóvenes no piensan mucho. Yo recuerdo cuando era joven no pensaba mucho en que me iba a morir. O sea, de hecho, ¿qué era eso, no? Voy a vivir para siempre. O a veces vivimos como si fuéramos a vivir para siempre. Pero llega un punto en la vida, algunos de ustedes me comprenderán perfectamente, en que nos damos cuenta que estamos más cerca y más cerca y más cerca. Y bueno, estos hermanos cristianos allá en África hacen esta oración: Señor, permíteme tener una buena muerte. Ahora, también si nos preguntaran a cada uno qué significaría tener una buena muerte, pienso que habría diferentes opiniones, pero muy aproximadas unas de otras, ¿no? No quiero sufrir, quiero estar en mi cama tranquilamente una noche y no despertar, no darme cuenta de nada y que el Señor me lleve, ¿verdad? Recuerdo que mi padre oraba y más bien me platicaba que él le pedía al Señor morirse en su sofá preferido, en su cama, en su casa, tranquilamente. No sé si pensaba estar comiendo, viendo la tele o platicando con alguien, pero eso era lo que él pedía. Y bueno, el Señor tiene sus planes para cada uno de nosotros. Cuando estos hermanos piden esto, hay una diferencia importante, y es que ellos piden, déjenme resumirlo así, después voy a mencionar un poco más, pero tener la oportunidad de un último discurso. Cuando leemos en Mateo este pasaje, esta porción de las Escrituras, leemos del último discurso de Jesús. Si es la crucifixión, claro. Si es todo lo que viene ahí narrado, seguro. Pero déjenme decirles qué es lo que el Señor Jesús tiene como mensaje para nosotros. Así que si con la ayuda de Dios hoy vamos a escuchar el mensaje más sublime, predicado desde el púlpito más sublime que ha existido. ¿Me acompañan a orar? Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo, gracias porque lo enviaste y porque hoy podemos ver, Señor, esta salvación tan grande que nos has regalado, pero también podemos escuchar a la distancia estos clamores del Señor Jesús, que son un mensaje para nosotros aún hoy en día y en el futuro, hasta que así lo decidas, que exista este mundo. Ayúdanos a entender y ayúdanos a llevar tu enseñanza el resto de nuestros días para vivir agradándote y obedeciendo tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tengan ahí su Biblia o sus boletines en el pasaje, sus programas, no es el boletín, pero sus programas ahí en el pasaje que leímos de Mateo 27 del 35 al 54. Y vamos a ver en este pasaje, en esta porción, no vemos todos los puntos o las palabras de este mensaje de Jesús desde la cruz. Pero vamos a hacer una pausa y vamos a ir a Lucas y vamos a ir a Juan en porciones pequeñas para ver todo este mensaje que el Señor Jesús nos entrega allí desde la cruz cuando Él está siendo crucificado en estas, no sé si todos estén conscientes de esto, pero en estas 6 horas que estuvo en la cruz. Ahora, todo este trayecto lo inicia desde que está en el Getsemaní, ¿recuerdan? Después de que instituye la cena del Señor, van a orar, van a Getsemaní, y allá comienza todo con la traición de Judas. Llegan, lo arrestan, lo llevan ante Anás y Caifás. Él tiene que ver cómo se escandalizan todos y corren, salen huyendo sus discípulos, lo llevan entonces con Anás y Caifás,
tiene que vivir la traición de Pedro, perdón, la negación de Pedro, y es llevado con el Sanedrín, después ante Pilato, después lo manda Pilato con Herodes, luego Herodes lo regresa a Pilato y finalmente es acusado y es condenado a muerte por crucifixión. Después de eso es entregado a los soldados para que lo preparen, pero esa preparación no era como hoy vemos en las películas, ¿no? Que van y les preguntan cuál es su último alimento y les dan lo que ellos piden, ¿no? A los condenados a muerte cuando vemos en películas, y que les llevan a alguien que platique con ellos. Y no, esta preparación era muy distinta, muy distinta. De hecho, había muchos prisioneros que no sobrevivían a estos momentos, no llegaban a la crucifixión. Así de duro era. Y cuando leemos el último versículo de la porción que nuestra hermana leyó, nuestra hermana Valeria, dice que el centurión y los que estaban guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y este mensaje que Jesús nos trae hoy, que dio ahí en la cruz y que ha resonado a lo largo de los siglos, tiene dos resultados. O decimos, Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, o decimos, no quiero creer. ¿Qué será para ti hoy? ¿Qué ha sido para ti este mensaje? Este mensaje, hermanos, se conoce como las 7 palabras. Algunos hablan de los 7 dichos de Jesús. Son 7 frases, perdón. Y hermanos, son un mensaje en donde Jesús nos dice o nos entrega palabras de perdón, de salvación, de compasión, de provisión, de comprensión, de victoria y de confianza. Son las 7 palabras, son los 7 puntos de ese mensaje del Señor Jesús. Leemos entonces cuando dice en el versículo 35, la primera parte, cuando le hubieren crucificado. Antes de esto, cuando es llevado por la vía dolorosa, como vimos en el preludio, esta vía dolorosa es el camino que llevaba hacia el Gólgota para la crucifixión. Se piensa que el Gólgota estaba en la parte norte del monte del templo, porque la cara sur tenía unos huecos que vistos desde a la distancia parece una calavera, parece un cráneo. Y tenía ese nombre, Gólgota, o lugar de la calavera. Lo llevan ahí, esto es antes de las 9 de la mañana, un poco antes de las 9 de la mañana. ¿Qué ha pasado antes de esto? Porque dice cuando lo hubieron crucificado, quiere decir que en esta porción de la Escritura ya está crucificado. No ha muerto, pero ya está crucificado. ¿Qué es lo que pasó en este tiempo? Bueno, la preparación que yo decía hace un momento, que le dieron al Señor, fue que fue flagelado. Y el látigo que se usaba tenía, en las puntas tenía metal y tenía pedazos de hueso. Y era un instrumento con el que se torturaba, se castigaba, pero realmente era una tortura. ¿Y qué sucedía? Que abría la piel, rasgaba los músculos y podía llegar hasta los huesos. Causaba heridas de tal gravedad que, como hace rato les decía, muchos prisioneros ya no sobrevivían, porque no era solamente el dolor, se desangraban. Había infecciones que corrían muy rápido por el cuerpo y podían causar incluso sepsis, ¿no? Esta inflamación generalizada del cuerpo por todos los químicos liberados para atacar las mismas infecciones. Pero eso lo estaba y lo había vivido el Señor Jesús. Traía una corona de espinas, había sido golpeado. Estaba tan débil que no podía cargar el travesaño de la cruz que le correspondía llevar a él junto con los demás condenados a muerte. Y tienen que pedirle a un hombre llamado Simón de Cirene que lo lleve el travesaño para que pueda llegar hasta el lugar donde van a darle el tiro de gracia, por decirlo así, con la crucifixión. Y ya estando ahí, lo que empieza a escuchar el Señor Jesús son burlas. Si eres el rey de los judíos, a ver, sálvate, salvaste a otros, sálvate a ti mismo.
Es lo que leímos en la porción de las Escrituras. Y luego es colocado en la cruz. Creo que vale la pena hablar un poquito de lo que es la crucifixión, porque nos da una idea de lo que físicamente soportó nuestro Señor Jesús por nosotros. Y voy a hacer una aclaración después de dar algunos detalles de la crucifixión, porque evidentemente es algo muy doloroso que vivieron miles de judíos en aquella época. Pero él en particular, en esta época lo que se ha descubierto es que el clavo que a veces pensamos que se ponía en esta parte de la palma, realmente se ponía en uno de 3 lugares, y era en la base del pulgar, atravesando el túnel carpiano para llegar hasta la madera. Los que han sufrido de túnel carpiano saben que eso es muy doloroso, ¿verdad? Pero bueno, es un clavo que ponían ahí. La otra opción era atravesar esta parte en la muñeca. Y la tercera opción era atravesar entre el radio y el cúbito, estos 2 huesos que tenemos aquí en medio. La razón era porque no debía desgarrarse, tenía que soportar el peso a unos 60, 70 grados hacia arriba, en el travesaño. Y no siempre era levantada la cruz y dejada caer en un hoyo. A veces el travesaño era subido con sogas, de tal manera que lo iban subiendo hasta que llegaba a la altura el prisionero, el condenado a muerte, y clavaban sus pies. Algunos piensan que se empalmaban y atravesaban con un clavo muy largo ambos talones, pero también han encontrado que se clavaban a los lados del madero, del poste, se clavaban ambos pies con un clavo largo que se doblaba al final del otro extremo de uno de los pies. Y todo esto era para no darle tanto soporte, aunque sí algo, al cuerpo del prisionero, para soportar en algo su peso, pero para producir algo que sucedía, que era asfixia. No morían necesariamente por asfixia, sino por algo que se llama shock hipovolémico o shock ortostático. Son 2 cosas distintas. Una es, por aquí veo a algún médico, uno es la falta de fluidos, que causa un montón de cosas, ¿no? No me voy a detener en eso. Y el otro, el ortostático, es estar suspendido sin poder soportar, darle soporte a las piernas, a las extremidades, y también genera presión baja, taquicardia, y puede provocar infartos. En todo caso, la sepsis era algo común también, por todas las heridas y el tiempo que pasaban ahí. Algunos podían morir en pocos minutos y otros podían estar ahí colgados en la cruz por horas y días. Ha habido experimentos incluso allá en los 80s para ver qué es lo que pasa en el cuerpo de un hombre joven, 30 años, yo vi en un documental, solamente en la posición, no clavado ni con heridas ni flagelado. Y a la media hora tuvieron que suspender el experimento, porque si continuaban por más tiempo iba a tener graves daños y podía morir. Este joven sano totalmente de 30 años que sabía que estaba en un experimento. Esa fue la parte física que soportó nuestro Señor. Y ¿saben algo, hermanos? A las 12 de la noche más o menos, en el Getsemaní, Él inicia este trayecto hacia la cruz realmente, orando. Y el inicio de la crucifixión, ¿saben cómo lo hace? Orando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo vemos en Lucas 23:34, registra este momento. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ciertamente el Señor Jesús en esta primer palabra que nos entrega de perdón, nos está diciendo que necesitamos ser perdonados. ¿De qué? Porque todo el mundo pensamos que somos muy buenos. Si ustedes le preguntan a alguien en la calle, oye, ¿tú eres bueno o malo? Te va a decir, no, soy bueno. Nunca he matado, no he robado un banco, pues más o menos trabajo bien, soy cumplido. Pero todos, dice la Biblia, hemos
Nos hemos descarriado como ovejas, cada quien se apartó por su camino, dice en Isaías 53. Y dice en Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Nadie hace el bien, nadie busca a Dios, es lo que dice Pablo escribiendo allá a los romanos. Y estábamos muertos además a nuestros delitos y pecados. Leemos esto en Efesios 2. Y la paga del pecado, este pecado, por nuestros pecados, la paga que merecemos es la muerte. Así que Jesús está ahí en la cruz diciendo, Padre, perdónalos. Y a nosotros nos está diciendo, necesitas ser perdonado. Y esta es la primera parte de su mensaje para nosotros y para los que estaban ahí. Necesitamos su perdón, el perdón por nuestros pecados, por transgredir la ley de Dios, por la desobediencia a todos los mandatos de Dios. Porque no lo hemos tenido en primer lugar todos y cada uno de los días de nuestra vida, desde que nacimos hasta que vamos a morir. Y muchas otras desobediencias, todo eso ofende a Dios y es pecado. Y Jesús da esta palabra de perdón, pero no de manera indiscriminada. Pide este perdón sabiendo que la obra que Él está haciendo ahí en la cruz va dirigida para todos aquellos que han creído en la promesa del Padre, que están creyendo en Él en ese momento, y ya vamos a ver a uno que creyó, dos que creyeron en ese momento por lo menos, y a todos aquellos que iban a creer después. En Juan 17 podemos leer cómo Él había orado no solamente por los que han creído, le dijo al Padre, sino por aquellos que van a creer por la palabra de ellos, de estos. Y obviamente hablaba de ti y de mí. Si has creído, hablaba de ti, porque nosotros hemos creído por la palabra de los apóstoles, a través de los siglos que ha sido transmitida de generación en generación llevando el mensaje del Evangelio. Y Jesús estaba orando por el perdón, porque necesitamos de su perdón. Y en el pasaje de Mateo, regresamos a Mateo, leímos Lucas ahorita, pero en Mateo otra vez, en el versículo 37 dice que pusieron en su cabeza su causa escrita, este es el rey de los judíos, y crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y esto que está ocurriendo aquí, hermanos, Jesús, en el interrogatorio de unas horas antes, le habían preguntado, ¿tú eres el rey de los judíos? Y él le dijo a Pilato, tú lo dices. Y cuando le dijo, bueno, si eres rey de los judíos, ¿dónde están los que te defienden, no? Y él dijo, es que mi reino no es de este mundo. Jesús sí dijo que era rey. Jesús sí dijo que era rey. Pero ellos lo estaban utilizando aquí para burlarse de él, para escarnecerlo, para hacer todavía más cruel el sacrificio que estaba ahí, él viviendo, la muerte, la condena que estaba pagando, injustamente, claro. Pero todo esto, hermanos, también fue una preparación para la siguiente palabra del Señor Jesús, una palabra de salvación. Y miren qué curioso a quién se la da. En Mateo se nos dice que los dos ladrones le injuriaban, ¿verdad? Es lo que acabamos de leer. Y cuando vamos a Lucas se completa la narración. No es que Lucas esté narrando otro evento que haya sido distinto, es que Lucas da otros detalles que nos ayudan a entender todo lo que ocurrió allí en la cruz. Y Lucas dice que uno de los ladrones reprende al otro. Después de esto que vimos, después de que Jesús ora y pide perdón estando ahí, pensando en otros antes que en Él, allí en la cruz, con todo el dolor, con todas las burlas, Jesús piensa antes en otros y ora al Padre y pide por otros. Y los ladrones están oyendo, todos están oyendo. El centurión está oyendo. Pero este ladrón voltea y le dice a su compañero, le dice, ni tú
temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros de veras merecemos estar aquí. Estamos pagando por lo que hicimos, pero este hombre es justo. Lucas 23, 40 al 43. Y versículo 43 dice, 42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dos cosas hizo este ladrón. Reconoció que era pecador y estaba arrepentido. Y la segunda, reconoció a Jesús como ese que estaban diciendo que era hijo de Dios y rey. Sí lo reconoció así, porque le pidió que cuando viniera, ¿cómo iba a venir si estaba ya a punto de morir? Pero era un ladrón que seguramente sabía lo que el Antiguo Testamento hablaba del Mesías. Y le dice, acuérdate de mí. No le pide rescátame, no le pide un puesto alto en su reino, no le pide nada de eso. Le dice, cuando vengas en tu reino, porque vas a venir, yo sé que vas a venir, estoy convencido de ello, lo creo, sé que eres el Hijo de Dios, sé que eres rey. Cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le dice, lo que espero que un día te haya dicho a ti, vas a estar conmigo en el reino. Y a este ladrón le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Salvación cierta, certeza. Esta es la segunda palabra que el Señor Jesús da desde la cruz. Perdón, salvación. Y ahora va a dar una palabra de compasión. Vamos ahora a Juan 19, se los voy a leer. Estamos en esta pausa del pasaje de Mateo en el que estamos meditando, pero esto ocurre en ese ínter de estos versículos. Juan 19 dice, versículos 26 y 27, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Una palabra de compasión de parte del Señor Jesús. Estando Él en este sufrimiento, en este momento, había orado ya por otros y ahora se preocupaba, no por Él, por otros, por María y por Juan. Tenía preocupación por el sufrimiento de los demás y esta es la definición perfecta de compasión. Preocuparse y buscar hacer algo por el sufrimiento y las necesidades de otros. María ya no sería más su madre, el lazo terrenal que los unía desaparecería. Y de hecho, esta mujer que había dado a luz al Salvador, ahora iba a ver la luz gracias al Salvador. Y este lazo se iba a romper, pero Jesús hizo provisión para ella, para que un hijo la adoptara. Y este hijo era Juan, que estaba allí, presente a los pies de la cruz. Y a Juan le da un encargo, le encarga a su mamá, a María. Ahora, notemos algo, hermanos. Piensen en esta escena, y está Jesús allí. ¿Dónde estaban los demás discípulos? Escondidos, en otro lugar. ¿Dónde estaban todos los seguidores de Jesús? Porque se supone que había muchos seguidores de Jesús. Pues aparentemente mezclados entre la multitud, sino en otro lugar por miedo. No se notaban entre la multitud. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estaba Juan? Juan había venido, se había abierto camino y paso entre toda la multitud seguramente y había llegado hasta el frente, a los pies de la cruz, a los pies de Cristo, a los pies de su Señor, para estar allí acompañándolo en asombro y seguramente después entendería que en agradecimiento. Y entonces el Señor Jesús lo ve y le da esta bendición. Hazte cargo de esta mujer, de mi madre, es tu madre ahora. Y noten otra cosa, hermanos.
Él estaba allí, él recibe un encargo porque está atento de las palabras del Señor Jesús y esperando que el Señor Jesús le diga lo que tiene que hacer, lo que va a hacer, que le dé un mensaje para él en particular. Está allí acompañándolo. Y dice el pasaje que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Fíjense que no dice que en aquel momento el discípulo entendió y después se fue a hacer los trámites otro día allá al registro civil para adoptar a María, o que después, pues adaptó su casa y le puso un cuarto y entonces cuando ya estuvo todo listo la llevó a su casa. Dice que desde esa hora la recibió en su casa. Obediencia inmediata, perfecta de Juan en el encargo que Jesús le había dicho desde la cruz. Y desde la cruz Jesús nos ha dicho, nuestro Señor nos ha dicho, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Estamos esperando, ¿qué cosa? Para obedecer. Y solo por poner un ejemplo de lo que Jesús nos ha pedido que hagamos. Seamos más como Juan, hermanos, y menos como los demás seguidores de Jesús de ese momento. Por supuesto, después todo cambió. Por gracia de Dios, obra del Espíritu Santo, vemos a los apóstoles, incluso según las tradiciones y la historia, muriendo por su Señor. Pero en este momento el que está ahí es Juan. Y el Señor Jesús tiene una palabra de compasión. Después, regresamos a Mateo, al versículo 45, Jesús va a dar su cuarta palabra, una palabra de provisión. Y les decía en la mañana a los hermanos que leyendo algunos comentaristas, hablan de esta palabra como una palabra de desamparo y de angustia. Y hace algún tiempo yo así la consideraba, ¿no? Es la palabra de angustia, el clamor de desamparo del Señor Jesús. Y en un sentido es así, porque recuerdan qué es lo que dice, versículo 46, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que dice el Señor Jesús en ese momento. Pero ¿por qué lo veo como un mensaje, como una palabra de provisión? Ciertamente este clamor tiene que ver con que la presencia de Dios se había apartado. Había una separación, un abandono del Padre al Hijo. ¿Lo entendemos? No, porque Jesús era Dios. Es algo que nuestra mente no alcanza a comprender, pero está aquí. Y es muy importante porque versículo 45 dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. De las 12 del día hasta las 3 de la tarde hubo, no dice penumbra, ¿se fijan? ¿Qué dice? Tinieblas. Y aquellos que han querido explicar que esto fue la coincidencia de un fenómeno astronómico llamado, ¿cómo se llaman estos? Eclipses, ¿no? Donde hay eclipses totales de sol. Lo han querido explicar así, pero ¿saben algo? No sé si han tenido la curiosidad de investigar alguna vez estos fenómenos, pero si buscan rápidamente van a encontrar que todo el fenómeno dura alrededor de 2 horas, máximo, 2 horas, máximo. Pero es lo que dura desde el momento en que el sol empieza a oscurecerse, ¿no? Que empieza a pasar, colocarse la luna frente al sol. Y después, cuando llega el eclipse total, todavía queda un aro de luz alrededor del sol. No sé si han tenido oportunidad de verlo, en vivo o en fotografías. Pero no hay tinieblas totales, por un lado. Por el otro, ese periodo de penumbra total, de clímax del eclipse, dura de 2,5 minutos a 7,5 minutos, máximo. Aquí hubo tinieblas 3 horas. ¿Qué es lo que estamos viendo? La luz de la presencia de Dios se apartó del mundo y se apartó del Hijo. ¿Por qué? Porque Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, dice allá en Gálatas 3:13.
Y en 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, que era perfecto, que no había pecado, fue hecho pecado, fue hecho maldición por ti y por mí, para llevar el pecado nuestro allí en la cruz. Y la santidad del Padre no podía tolerar tanto pecado. Tú dirías, bueno, yo no peco tanto, entonces eran algunos pecadillos. No, tus pecados son tan graves como los de el peor que tú puedas encontrarte en la historia. Los de un asesino serial. Es muy grave lo que hace, por supuesto, pero tus pecados delante de Dios te condenan y merecen la paga de la muerte, igual que los míos. Y todos tus pecados, y todos los míos, y todos los del mundo estaban en Jesús en ese momento, y hubo oscuridad por 3 horas. Y en este momento es cuando Jesús exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la provisión que nosotros podemos ver aquí, maravillosa de parte del Señor Jesús, es que Él tuvo que sufrir este abandono para pagar el precio que tú y que yo debíamos pagar por toda la eternidad. Él, siendo 100% hombre, te pudo representar a ti y a mí, y siendo 100% Dios, pudo hacer el pago por todos que teníamos que hacer por toda la eternidad, por todos nuestros pecados. Ciertamente sintió el desamparo, el abandono del Padre, pero estaba pagando por ti y por mí. Nos estaba proveyendo de esta salvación, del pago que tú y yo no podemos hacer. Él lo hizo. La siguiente palabra es de comprensión. Comprende nuestro sufrimiento y nuestra necesidad. Allá en Hebreos 4:15 se nos dice que Él se compadece de nosotros porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esta palabra que Él da desde la cruz la podemos leer en Juan 19, versículo 28, donde dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y Él tenía este sufrimiento físico, pero también tenía sed, como decía el salmista, ¿no? Mi alma tiene sed del Dios vivo. Él llevaba ya quizá 2, casi 3 horas separado del Padre. Tenía esta sed física, pero tenía esta sed también de la comunión con su Padre nuevamente, esa comunión eterna que siempre había tenido y que ahorita se había roto por nuestra causa. Así que Él entiende nuestras necesidades físicas, pero la necesidad más importante que Él entiende y por la que Él proveyó es tu necesidad y la mía de estar en paz con Dios y de estar en comunión con nuestro Creador, con el Padre. Y solamente Él nos puede dar este vínculo nuevamente con el Padre. Nos comprende y Él da esta palabra de comprensión. Es la quinta palabra que Él nos da en su mensaje. Versículo 30 de Juan 19, seguimos ahí en Juan 19. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta es una palabra de victoria, del cumplimiento total del plan de Dios para redimirnos. Este plan que allá en la eternidad forjó en acuerdo con el Hijo y que el Hijo voluntariamente vino a realizar para redimirnos, para pagar por nuestras culpas, para otorgarnos el perdón, para darnos la vida eterna, para padecer en lugar nuestro, estaba llegando a su conclusión. El sufrimiento y el sacrificio estaba terminando, llegado a este punto. Satanás estaba siendo totalmente derrotado. Ya estaba derrotado, pero en este punto es total y claramente derrotado y lo podemos ver. De hecho, el Señor Jesús, antes de esto, allá en Juan 12 leemos que dijo, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, porque Él sabía que era de las cosas que venía a consumar con su muerte en la cruz y su posterior resurrección 3 días después.
El Señor Jesús había dicho, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Hebreos 9 leemos que dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, en este momento que estamos viendo, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y estaba entonces también consumando algo más, el pago que tenía que darse al Padre por el pecado estaba siendo aceptado por el Padre. Y finalmente, y para beneficio nuestro, maravillosamente, la salvación de nosotros los pecadores estaba siendo asegurada. Ya no había dudas, no hay más que hacer, no se necesita nada más. El pago total y completo ha sido hecho, a un precio altísimo, pero como un regalo para nosotros. Si llegamos en arrepentimiento, reconociendo nuestro pecado, pidiendo perdón, poniendo nuestra fe, nuestra confianza, si creemos verdaderamente en quién es Jesús, como dijo este centurión, que es verdaderamente el Hijo de Dios y que Él murió en la cruz, en mi lugar, en tu lugar, para pagar por mis pecados, perdonarme y darme la vida eterna. Y que al tercer día resucitó, venciendo así a la muerte y completando esa preciosa obra que en acuerdo con el Padre habían planeado para ti y para mí. Eso es lo que necesitamos hacer, eso es lo que necesitas hacer. Y muchos de nosotros, para gloria de Dios, por su gracia, ya lo hemos hecho en el pasado. Ya hemos escuchado este mensaje de estas 7 palabras. Y la última palabra que el Señor Jesús da es de confianza en el Padre. Versículo 50 de Mateo 27. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Primero, Él sabía el punto en donde ya todo estaba consumado. No había más que hacer. Y entonces Él entrega el Espíritu al Padre. Y en Lucas 23:46, este momento nos los narra así. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Él entregó el Espíritu, Él encomendó su Espíritu al Padre. En confianza y total sumisión a su Padre. Esperó a que terminara todo lo que tenía que consumarse y entonces entregó el Espíritu. Y no solo eso, fue la confianza en el plan de su Padre, en la provisión de su Padre y también en la palabra de Dios. Y entonces, en sumisión a ello, entregó el Espíritu. Era hora de partir. Y esta palabra de confianza en el Padre nos las transmite a nosotros y nos dice, puedes confiar en el Padre, que te brinda perdón, salvación y que ha provisto de un Salvador para ti, que ha pagado el precio que tú merecías pagar, no solo en la cruz, sino de separación eterna de Dios en el infierno, en la condenación eterna. Puedes confiar en Él y dejar tu espíritu a su cuidado y encomendárselo a Él. Estos cristianos de África que piden tener una buena muerte, lo hacen pensando en que Dios les va a conceder tener un último discurso. El Señor Jesús tuvo este último discurso, si lo vemos como una predicación, la más sublime, desde el púlpito más sublime que ha existido. Ellos, no sé si lo hacen pensando en esto, no lo sé, pero quieren tener la oportunidad de reunir en el lecho de muerte a su familia nuevamente por última vez y darles un discurso. Uno en el que transfieran, aunque ya lo han venido haciendo en su vida, porque tienen conciencia total de que tienen que hacer esto, pero un discurso en donde transfieran su fe a los que están allí.
a su familia. Un discurso en el que los animen a prepararse para una futura reunión de todos ellos, habiendo sido rescatados y salvos, allá en presencia de Dios. Y un momento, un discurso en el que puedan decirles: vive tu vida a los pies de Cristo y muere a los pies de Cristo. Y dan testimonio de ello. Cuando el Señor les concede morir bien, como ellos lo piden, lo pueden hacer. Pero viven haciéndolo de esta manera. Hemos escuchado el mensaje de Cristo, el mensaje de Jesús desde la cruz. Algunos de nosotros lo hemos escuchado ya antes y hemos podido exclamar, como este centurión: verdaderamente, Jesús es Hijo de Dios. Pero si no lo has hecho hoy, hoy es el día. No tenemos la vida comprada. Y lo que necesitas hacer es saber que Jesús te provee del perdón, te provee de la salvación a través del pago que Él hizo en la cruz. Lo que Él pide, lo que Dios pide, es que pongas tu fe en Él, habiéndote arrepentido de tus pecados, de ofender a Dios, y poner tu fe en su muerte, en Él, en su muerte y en su resurrección. Díselo de viva voz, entrégale tu vida, recíbelo por fe como el Salvador y Señor tuyo. Y si esto ya lo has hecho antes, hermanos, al escuchar este mensaje del Señor Jesús desde la cruz, ya hemos dicho como el centurión: verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios, ¿verdad? Ya lo hemos creído. Pero hermanos, seamos como Juan, no andemos allá escondidos. No estemos allí entre la multitud, ahí como mimetizándonos con la sociedad y el mundo. Juan estaba en la sociedad y estaba en ese momento y todos lo podían ver. Él no se fue y se apartó en una burbuja por allá, pero estaba hasta el frente, a los pies de Cristo, al pie de la cruz, oyendo el mensaje de su Maestro y Salvador. Y estaba en ese momento listo para obedecer inmediata y totalmente a su Señor. ¿Cómo vivimos nosotros hoy? ¿Vivimos a la luz de este mensaje del Señor Jesús? Ya te perdonó, murió por ti en la cruz. ¿No estarás allí para escuchar qué pide hoy de ti? Vivamos a los pies de Cristo, para que llegado el momento, muramos a los pies de Cristo. Que Dios les bendiga, hermanos.